1, 16 y 17. Sí, ahora sí. Ya. Dice, ¿lo ves? Dice así, no se engañen, esto es PDT, versión PDT. Ya. No se engañen, mis estimados hermanos, todo lo bueno que hemos recibido, todo don perfecto que viene de arriba, es de Dios, del Padre, creador de los astros del cielo, en quien nunca hay cambio ni sombra. Amén. Bueno, está muy claro aquí. Dice, no se equivoquen, no se engañen, todo don perfecto, toda cosa que el Señor nos da, todo regalo procede del cielo. Este es el versículo que más nos puede introducir al concepto de don, porque nos dice claramente que es algo que alguien nos da. Dice que en la versión tradicional dice, el Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. El que Santiago enfatice eso, dice que los dones son un regalo irrevocable, porque lo concede un Dios que es inmutable, pero dice que no tiene ninguna sombra ni cambio. Él se mantiene estable siempre, y es por eso que en Romanos 11:29 se insiste en esto, planteando que es un regalo de Dios. A ver, ¿qué tal si hacemos esto de leerlo en la versión tradicional y en la PDT? No, Romanos 11:29. 11:29. ¿En qué versión la tiene? Ya. Lee el 11:29. Porque los cambios son dones del llamamiento de Dios. Bien. ¿Y hermano Patricio? Están trabajando por C29 dice, y Dios no quita lo que regala, ni retira su invitación a los que Él elige. Lo que se da no se quita, en otras palabras. Claro, Dios no quita su regalo. Los dones son una característica que nos hace únicos, especiales delante del Señor, y no hay nada, nada que podamos hacer para que el Señor nos retire el don que nos ha dado. Ahora, sin embargo, nosotros podemos eventualmente avivar, a eso somos llamados, o podemos también enfriar el don que el Señor nos dio. Como dice la parábola del sembrador, ¿no es cierto? Dice que las dificultades del mundo ahogan la semilla y no la dejan crecer. De la misma manera, los dones se comportan en nosotros de esa manera. Es decir, el Señor nos dio un don, el Señor sembró en nuestro espíritu un don, y nosotros debemos dejar que ese don se avive, se refuerce, permanezca. Ahora bien, el contenido de este don, el contenido del regalo, pensemos que es una caja, ¿no es cierto?, con una cinta. El contenido lo vamos a revelar más adelante, porque para cada uno hay un regalo especial. Más adelante vamos a abrir el regalo y vamos a descubrir lo que el Señor ha diseñado para cada uno de nosotros, probablemente en la siguiente clase, yo creo. Pero hay algo que es sumamente importante antes de progresar, y es lo siguiente. ¿Qué es un regalo? Además de ser una palabra de 3 sílabas, regalo, ¿qué características tiene? Lo más importante es que es algo que recibimos gratuitamente, de gracia. Entonces, si es un regalo, en primer lugar, no puede alcanzarse por méritos propios. No es que yo tenga que hacer algo para poder alcanzar el favor de Dios y que Él me dé un don. En la Barranco hay muy grande, ha crecido un movimiento religioso que son los Hare Krishna, ¿cierto? Y hay por ahí varias personas que están vinculadas a esa idea, y una señora dijo que ella viajó precisamente a Santiago porque vino a buscar un don que le iban a entregar. Y de aquí, ¿no es cierto?, le pusieron las manos y le dieron un don. Pero ese don ella lo recibió porque había alcanzado cierto nivel en las exigencias de la espiritualidad que ella sigue. Entonces, se da cuenta que la lógica es muy diferente. Yo hago algo para después viajar y recibir un don. En el Evangelio las cosas no funcionan así. En el Evangelio lo que se da es de gracia, es gratuitamente. Entonces, en primer lugar, si es un regalo, no puede alcanzarse por méritos propios. En segundo lugar, si es un regalo, no es una recompensa a nuestro trabajo en la iglesia.
Y esto es muy importante, es una gracia de Dios. Bueno, como ilustración, a veces esto pasa también a nivel ministerial. Los ministerios también son dones, son regalos del Señor, de gracia. Y muchas veces pensamos que las personas alcanzan un ministerio porque han hecho bien su pega, por así decir, como hermano seglar, han trabajado en la iglesia, han sido responsables, han sido prudentes, han sido fieles. Entonces, como han hecho todas esas cosas, su ministerio. Y esa es una manera muy errada de ver precisamente la forma en cómo Dios opera a través de los ministerios. Los ministerios también son dones del Padre. Y no es por mérito humano, y no es una recompensa. No es nuestro esfuerzo, no es nuestra recompensa, es la gracia del Señor. Es un regalo del Espíritu de Dios para que lo administremos y desarrollemos en el servicio de la iglesia. Entonces, esta es la respuesta a la primera pregunta. ¿Qué son los dones? Entonces vamos a hacer una detención. No sé si tienen algo que aportar por acá en la videollamada, alguna pregunta en esta primera parte. Yo ¿Ya, José Luis? estaba pensando que si son regalos, entonces nosotros no los escogimos. O sea, recibimos lo que a Dios se le da la gana darnos, ¿o no? Muy buena pregunta. La verdad es que la Escritura nos dice que Dios nos dio un don primario a todos. Un don primario. Dice claramente que Dios nos dio un don, dice, en términos de singular. Ahora, eso no significa que no podamos desarrollar otros dones y que no debamos buscar, procurar, porque Pablo dice, procuren los mejores dones, que él llamaba el don de la profecía. Decía, procuren los mejores dones. Pero yo muestro un camino más excelente. Entonces, es cierto, José Luis, hay un don primario, que es un regalo que lo recibimos de gracia. Y ese claramente está diseñado para nosotros, para que en unión con nuestro carácter pueda ser ministrado y pueda ser dispensado en favor de la iglesia. Pero también nosotros podemos buscar más dones, procurarlos. Y el Señor, que es bueno, nos da lo que nosotros pedimos en oración. Pero es muy buena pregunta. No sé si alguien tiene alguna otra idea con respecto a eso, si puede aportar a lo que dice José Luis, o si hay alguna otra consulta. ¿No? Ya, entonces esa es la primera parte. ¿Qué son los dones? Ahora, ¿para qué son? Y a partir de ahora ya no le vamos a llamar tanto don, le vamos a decir regalo. Porque a veces llamarlo por esa palabra nos confunde un poco. ¿Qué es un don? Es un regalo. Entonces, ¿para qué son los regalos espirituales de Dios? Para servir en la iglesia. A ver, ¿qué dice Primera de Pedro 4:10? Dice, cada uno según el don, perdón, pero estaba un poquito... viejito, entonces no sé, ahí sí. Cada uno según el don que ha recibido, ministerio, Ministro. ministro, sí, ministro a los abortos. Estamos mal. Ministro a los abortos. Es que van a sacarte el chove, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Amén. Sí. Pero dale un poquito más acá. No se conecte. ¿Tienes otra versión, no? A ver si podemos leer otra versión también. Tengo la PPT en mano. Ya, lea la versión PPT. Dice, cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás. Así serán buenos administradores del generoso amor que Dios les ha dado en tantas formas. Bien, ¿sí? Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Bien, bueno, dice claramente, Dios nos ha dado un don. No hay ninguna persona que no haya recibido un regalo de parte de Dios. Todos nosotros hemos recibido regalos espirituales de Dios. Y el propósito es que deben ser usados en el servicio de la iglesia, de manera que nos transformamos, como se dice, en instrumentos de Dios para la extensión del reino.
Somos instrumentos, es un concepto bien pentecostal, instrumentos de Dios, los dones. Dios quiere hacernos partícipes de su obra y de esta manera nosotros llegamos a experimentar la intimidad de Cristo. Cristo en la intimidad con sus apóstoles no solo les enseñó, les instruyó, sino que también Él les sirvió. Él les lavó los pies, Él siempre fue un servidor. Entonces, esa misma mentalidad de Cristo, nosotros nos ponemos en el tema de los dones. Del Padre hemos recibido algo que nosotros queremos compartir con otros. Eso fue lo que hizo Cristo. Él compartió su sabiduría, sus enseñanzas, su palabra, sus milagros con otros porque Él los recibió de Dios. Y va en línea cuando dice, si recibiste de gracia, da de gracia también. Da de gracia. Y también otra parte donde dice que de su plenitud tomamos todos para llevarlos a otro. Esa es la gracia de los dones. Ahora, cuando los dones también comienzan a desarrollarse, tienen otro propósito, que es el crecimiento espiritual y numérico de la iglesia. Cuando los dones están apagados, cuando hay elementos en una congregación que tienen un don específico y no lo avivan, ese don, entonces, de cierta manera, nosotros limitamos el crecimiento de otros también. Y esto es un tema muy colectivo de entender que yo soy responsable, no solo por mi beneficio, sino que soy responsable por otros. Hay personas, por ejemplo, que yo veo en José Luis, por ejemplo, que tiene un tremendo poder de convocatoria, ¿no es cierto? Un tremendo poder de convocatoria. Y quizá ahí lo que hay es un desarrollo de un don de evangelismo. Pero la persona que tiene un don de convocatoria tiene un don de evangelismo. Entonces, es solamente un ejemplo para ilustrar cuando nosotros vivamos el don que hay en nosotros, cómo crece la iglesia, numérica y también espiritualmente. Entonces, ¿para qué son los regalos de Dios? Para el servicio en la comunión de la iglesia. Eso es. ¿Hay alguna duda con esta pregunta? Porque son preguntas y respuestas. ¿Para qué son los regalos de Dios? Sí. Y talento, hay diferencia. Claro, entendemos, bueno, habitualmente, según lo que yo he observado cuando hablan de talento, se refiere más bien a una cualidad que es natural en nosotros, claro, que es como innata, claro, y que de alguna manera vamos desarrollando en el curso de nuestra infancia, nuestra adolescencia, etcétera, claro. Y los dones lo entendemos más bien como algo que fue dado a la iglesia, para el crecimiento de la iglesia. Y los talentos a veces igual están relacionados con los dones. ¿Sí? Hay un don, ¿no es cierto?, para la administración musical, y quizás eso está vinculado con un talento, ¿verdad?, que se ha desarrollado de manera natural. Tercera pregunta, ¿cómo recibimos un regalo de Dios? Entonces, primero, ¿qué son los dones? Segundo, ¿por qué? ¿Para qué son los regalos de Dios? Y en tercer lugar, ¿cómo recibir un regalo de Dios? Hay 3 verbos que utiliza la Biblia, y a mí me gusta mucho esta parte. 3 verbos. Primer verbo, buscar. El segundo verbo, procurar. Y el tercer verbo, servir, sirviendo. Es decir, yo descubro mi don buscándolo en la intimidad con el Señor. En segundo lugar, procurándolo, es decir, deseándolo. Y en tercer lugar, en la cotidianidad del servicio en la iglesia. Entonces, a medida que voy desarrollando la iglesia, voy descubriendo también el don que el Señor me ha dado. Primero, buscando. A ver, ¿quién puede leer Mateo 7:7? Hermano, ahí está, hermana Cecilia. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Bien, y el versículo 8 igual, porque dice, porque todo el que... Y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Ahí vemos claramente una invitación de Cristo, ¿no es cierto?, a buscarle. Y en esa búsqueda recibimos también de parte del Señor una palabra de ciencia, una palabra directa para el momento en donde nosotros entendemos cuál es nuestra función, cuál es el propósito de nuestro don. Segundo verbo que aparece es procurar. Esto está en 1 Corintios 12:31, de manera más evidente todavía. 12:31.
Por lo tanto, ustedes deberían desear encarecidamente los dones que son de más ayuda. Pero ahora déjenme mostrarles una manera de vivir que supera a todos los demás. Versión NTV. Versión NTV, claro, dice ahí desear. Claro, la versión tradicional dice procurar. ¿Qué versión tienes ahí? La procurar pues, los dones mejores. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Hay entonces de parte nuestra también un deseo. Tiene que avivarse un deseo. Un deseo para poder descubrir el don que el Señor me ha dado. Para que me sea revelado. Desearlo. O sea, habitualmente nuestra sociedad nos ha hecho entender que las cosas nosotros las recibimos sin hacer tanto esfuerzo, ¿verdad? Pero la verdad es que cuando se trata de cosas como estas, el Señor nos pide, ¿no es cierto?, de parte nuestra, por lo menos manifestar una voluntad, manifestar un deseo de recibir esto, de procurarlo. Y yo lo procuro a través de la búsqueda, a través de la oración. ¿Y qué dice ese mismo? Mira, un poquito más adelante, 14.1. Primero los Corintios 14.1. Seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo, Pues sobre todo, el que profeticéis, parece que es. Sí. Bueno, dice ahí también lo mismo, ¿verdad? Procurad, pues, los mejores dones. Entonces, busco, deseo. Y en tercer lugar, a través del servicio. A ver, me gustaría que alguien de acá pudiera buscar también para poder invitarlo a participar. No sé si Edgar, estás ahí, puedes buscar Juan 12:26. Juan 12:26. ¿En qué versión? ¿60? ¿Sí? ¿También 60? Dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahí está. Me gusta mucho. Servicio, honra. Debemos entender que el don también es una honra de parte del Padre hacia nosotros. Entonces dice, y es muy, muy potente este versículo. Dice, si tú me sirves, mi Padre te honrará. Donde yo estoy, estará mi servidor y mi Padre le honrará. Entonces, en el servicio, nosotros recibimos la honra del Padre y esta revelación de cuál es nuestro don. Entonces, si deseas desarrollarte en un don, y dice aquí, y ahora mismo estás deseando conocer y desarrollar el don que el Padre te ha dado, hay una cosa más que hacer. Entonces, tres cosas dijimos: buscar, procurar y servir. Pero hay algo más todavía, más relevante, y al final es la base de todo esto de los dones: deleitarse en el Señor. Es decir, disfrutar su presencia. Disfrutar su presencia. Como dice el Salmo 37, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, claro, si nosotros solamente nos enfocamos en la parte de buscar, procurar, servir, puede que incluso vistamos esto de religiosidad. Como que tenemos una lista, un checklist de lo que tenemos que hacer para honrar al Señor. Pero si nosotros hacemos todo esto, inmersos en el deleite de la presencia del Señor, disfrutándole, si nosotros al buscarle lo disfrutamos, si al desear el don estamos deleitándonos en el Señor, entonces ahí sí que está la receta completa. Entonces, hacer cosas, pero disfrutándolas, deleitándonos en Él, que es el propósito de la vida del cristiano, que es, el propósito de la vida del cristiano finalmente es glorificar a Dios y ser feliz con Él para siempre. Eso es lo que dice él en uno de los catecismos más antiguos de la iglesia presbiteriana, Catecismo de Westminster. Primera pregunta. Y la respuesta es que el fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Bien, finalmente es necesario, en resumen, ¿no es cierto?, una intimidad con el Espíritu Santo, porque entendemos que es el Espíritu quien da a quien quiere. Bueno, aquí hay versículos igual, creo que alcanzamos a leerlo. Primero los Corintios 2:11.
Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Esa es una enseñanza para toda la vida espiritual, ¿no es cierto? Nosotros vamos a conocer los secretos de Dios si estamos en unión, en intimidad con el Espíritu de Dios. Eso es lo que dice. ¿Y qué es lo que nos dice, por ejemplo, el famoso versículo de Hechos 1:9, ¿cierto? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros queremos conocer los secretos del Señor para nuestra vida, tenemos que estar en comunión con el Espíritu. Y además tenemos la certeza de que vamos a recibir ese poder, ese don, cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Y para los cristianos ya estables, ese de cuando venga el Espíritu Santo ya pasó. Y estamos viviendo continuamente en la llenura del Espíritu. Por eso es que, déjenme buscar este versículo en Hechos 4, porque Hechos 1:9 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y mire lo que dice después, un poco más adelante, en el capítulo 4, versículo 31. Cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Es el Espíritu Santo quien también nos quita el temor. Muchas veces el fluir en los dones genera cierto temor, cierto miedo, porque no quiero equivocarme. Pero ¿quién es el que me quita ese temor? Es el Espíritu Santo, que clama dentro de nosotros mismos, Abba Padre. Porque no habéis recibido un espíritu de temor para estar otra vez en esclavitud, dice la Biblia. Habéis recibido el espíritu por el cual clamamos, Abba Padre. Entonces con el Espíritu Santo es fundamental. Y siempre el Espíritu ha deseado encontrarse con aquellos que puede usar para manifestarse. Desde el principio, en la creación, ¿se acuerdan? Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dice, por ejemplo, otro escenario, Moisés, ¿se acuerdan? Moisés dice que en cierto momento, Meldad, creo que se llamaba, y Eldad, eran dos profetas, en Números 11, que profetizaron. Y ahí es cuando Moisés dice, ojalá todos pudieran profetizar. Ese era su deseo. Y el Espíritu estuviera en todos ustedes, en todo el pueblo. Bueno, ese deseo que tiene Moisés es precisamente el deseo del Espíritu. Es estar en todo miembro de la iglesia. Y que de alguna manera es consolado a través de las palabras de Joel. Ese deseo que tiene Moisés consolado en Joel. Porque Joel dice que lo que deseaba Moisés se va a cumplir un día. Se va a cumplir un día. Dice que va a derramar el Espíritu Santo. ¿Y cuándo fue ese día? En el día de Pentecostés, cuando el propio Pedro, citando al libro de Joel, capítulo 2, versículo 11, dice que el Espíritu Santo ha venido. Entonces, el Espíritu siempre está buscando personas que pueda usar para manifestarse. Y cuando decimos manifestarse, la obra del Espíritu. ¿Cuál es la obra del Espíritu? Gálatas capítulo 5, versículo 21. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es decir, Él siempre busca personas en las cuales pueda exhibir, manifestarse en este tipo de cosas en primer lugar y también a través de los dones. Entonces, ya llevamos 3 preguntas. Primera pregunta, ¿qué son los dones? Son regalos de Dios. Para cada uno de sus hijos, un regalo particular. Si es un regalo, no se puede alcanzar por méritos propios. Si es un regalo, no es una recompensa a nuestro trabajo en la iglesia. En segundo lugar, propósito. ¿Para qué son los dones? Para el servicio en la congregación de los santos, para el servicio en la iglesia, para la extensión del reino del Señor, para el crecimiento espiritual, dice, y también numérico de la iglesia. En tercer lugar, ¿cómo sé cuál es el regalo que Dios tiene para mí? En primer lugar, debo buscar a Dios, debo desearlo, debo servir en la iglesia, porque en el servicio Dios me va a mostrar cuál es mi talento, mi don especial que Él me ha dado. Y finalmente, en medio de todas estas cosas, deleitarse en el Señor, deleitarse en la presencia del Señor. Ahora viene otra parte, que esta es un poco más, por así decir, es una visión un poco más personal, ¿ya?
sobre cómo vamos a clasificar los regalos que Dios nos da. Hay distintas maneras de hacerlo, pero esta que voy a seguir es una manera especial. Es solamente una estrategia de cómo clasificar los dones. Para ello es clave un versículo de 1 Corintios también, capítulo 12, del 4 al 6. Aquí hay que leerlo idealmente en la versión Reina Valera, porque las otras versiones tienen una, ¿cómo se dice? 1 Corintios 12, del 4 al 6. Sí. ¿Lo tienes de ver? La versión 60, ¿cierto? Ya. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Exacto. Entonces vemos tres palabras que menciona. Habla de dones, ministerios y operaciones. En la Reina Valera contemporánea dice lo mismo, dones, ministerios, y luego dice actividades. Yo sé que hay otras versiones que hablan de funciones en el último. Entonces, aquí podemos ver unas maneras de clasificar los dones. Entonces, tenemos dones que podemos llamarlo así, dones de servicio. Tenemos también ministerios, que son, podemos decirlo así, los dones del Hijo. Y finalmente tenemos operaciones, que vendrían a ser los regalos del Espíritu Santo. Yo sé que esta es una estructura, ¿no es cierto?, que nos puede sonar como ir demasiado allá, pero es una manera solamente de poder clasificarlo. Al final todos son dones del Señor. Entonces, vamos a decir que primero tenemos los dones del Padre, es decir, los dones de servicio. Luego tenemos los dones del Hijo, es decir, los dones ministeriales. Luego tenemos los dones o regalos del Espíritu Santo, que nosotros le llamamos los dones espirituales. Y aquí vamos a ver la lista, porque es una lista, no es que uno quiera listarlo, el propio apóstol Pablo los lista. Entonces, primero, ¿cuáles son los dones de servicio? Esto es los dones del Padre. Esto está en Romanos, idealmente, capítulo 12. Y son varios versículos, del 3 al 8. Así que si alguien lo tiene ahí, Romanos 12, del 3 al 8. Amén, hermano. Digo, pues, por la gracia que me es dada para cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en el servicio, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. Ahí tenemos 7 dones, que le vamos a decir los dones del Padre, o los dones de servicio. ¿Cuáles son estos 7 dones? La profecía, el don de profetizar, el don del servicio. El servir en la iglesia es un don, es un regalo del Señor. Es curioso, pero siempre pensamos que cuando servimos, nosotros estamos haciendo algo. Pero la verdad es que Dios está haciendo algo en nosotros antes que eso todavía. Está moviéndonos a ejercernos en ese don. En tercer lugar está el don de la enseñanza, el de la exhortación, el don del dar, el don de la administración, que por aquí se habla del presidir, ¿no es cierto? El don de la administración, y también el don de la misericordia.
Y muy interesante el que continuamente el apóstol utilice la palabra úsese, ¿no es cierto? O úselo en. Entonces podemos decir que estos 7 dones de servicio, o dones motivacionales también se les llama, tienen un imperativo, ¿verdad? Para usarlo en lo que se exige que se use, ¿no es cierto? El de profecía en profetizar, el de servicio en servir, etc. Tenemos entonces primero los dones del Padre. ¿Cuáles son los dones o los regalos del Hijo? Los regalos del Hijo son los dones ministeriales que están en Efesios capítulo 4. Efesios 4, versículos 11 al 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bien, ahí, ¿no es cierto?, vemos que son, podemos llamarle igual dones, aunque habitualmente le decimos ministerio, ¿no es cierto?, pero finalmente son regalos, ¿verdad? Y si los podemos clasificar, decimos los regalos del Hijo, porque aquí habla que Cristo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, y aquí algunos dicen que son 4 ministerios, pastor, maestro, y otros dicen que son 5, pastores y maestros. Claro, y es porque si uno sigue la estructura, dice a unos esto, a otros esto, entonces ahí como que viene la duda si son 4 o 5, pero el punto es que son dones que el Hijo nos da, ¿verdad?, para el ministerio de la iglesia. Ministerio significa las oportunidades de servicio que se presentan para el ejercicio de nuestro don. Para algunos de estos incluye el ejercer un ministerio de oficio. Entonces, el que es pastor es un ministerio de oficio, es un oficio que cumple. Dados por Jesús, por eso le decimos los dones del Hijo, dados por Jesús a su iglesia para edificarla, eso es. Y finalmente, para ya ir cerrando, ¿cuáles son los dones del Espíritu? O las operaciones, como le llamo en el primer versículo. Tenemos que volver a 1 Corintios, versículo 12, del 7 al 11. Capítulo 12. Aquí tenemos las 9 operaciones. 9 operaciones. Según él mismo lo dice, ¿verdad? En el capítulo 2 dice, pero hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todos en todos es el mismo. Entonces, si podemos llamar a esto operaciones o actividades, dones de funciones también, lo podemos ver así. Del 7 al 11. Amén. Bueno, Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu para palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Amén. 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 Entonces tenemos 9, que son los que mencionó el hermano José Patricio. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidad, milagros, profecía, discernimiento de espíritu, lenguas e interpretación de lenguas. Entonces, estas vendrían a ser las 9 operaciones del Espíritu. Operaciones significa manifestaciones del Espíritu Santo en nuestras vidas y en las de las que reciben nuestro ministerio. Y estos son dados por el Espíritu. Entonces, si seguimos esta clasificación, que por supuesto no es como quien dice que tiene que ser así, sino que es una propuesta para poder agrupar o clasificar los dones. Tenemos los dones del Padre, los dones de servicio. Tenemos los
dones ministeriales, que son los dones del Hijo, y tenemos las operaciones, que vendrían a ser los dones del Espíritu. Ahora, recordemos un poco el versículo que leía la hermana Gladys. Decía, ustedes procuran los mejores dones, pero yo os muestro un camino más excelente. Y en 1 Corintios 14:1 dice, ustedes vayan en pos del amor y procuren alcanzar los dones espirituales. Dice, sobre todo el de profecía. O en otra palabra, sobre todo el que profeticéis. Y si nosotros seguimos esta clasificación, tiene sentido. Porque hay un solo don que se repite en los 3 tipos de dones, que es el don de la profecía. Cuando leíamos en Romanos 12, el primer don que aparece, profecía. Cuando leíamos en Efesios 4, a unos constituyó apóstoles, a otros profetas. Y cuando leemos en las operaciones del Espíritu, nuevamente vuelve a mencionar la profecía. Entonces, la profecía es fundamental. Más adelante vamos a tener tiempo de poder hablar sobre esto y algunas clasificaciones que algunos hacen, porque uno dice el don de la profecía y el oficio de profeta, y otros hablan de la operación de profecía, pero eso podemos verlo en la siguiente clase. Lo importante es que nosotros entendemos que algunos de estos dones, y otros más todavía que menciona la Biblia, otros más, porque hay otros tipos de dones. Está el don de artesano. Hay gente que trabaja con sus manos, por ejemplo, y hace cosas preciosas para la gloria del Señor. Eso es un don también. Está el don de la administración musical. Eso también es un don. Entonces, nosotros vamos a descubrir a través de una especie de, no sé, de cuestionario, ¿verdad? ¿Cuál es, por así decir, lo que más se refleja en nosotros, en nuestra actividad diaria? Es decir, nosotros respondemos. Me gusta más hacer esto. En la iglesia siempre se me confía este tipo de trabajo, etcétera. Y al final, con base en eso, y principalmente en el tema del servicio, que en el mismo servicio nosotros descubrimos nuestro don, vamos a tener esa posibilidad de poder saber en qué cosas el Señor nos quiere usar principalmente. Pero el detalle de esto, el detalle de todo esto, después lo podemos ver, ¿eh? Solamente como anticipación, finalmente el don de profecía es manifestar la voluntad de Dios a otros. Y nosotros ejercitamos el don de profecía incluso cuando estamos, por ejemplo, cuando yo estoy enseñando, o cuando el pastor está predicando, porque lo que hacemos es abrir la palabra de Dios, ¿verdad? Y declaramos la voluntad de Dios para la iglesia. Por ahí también va, pero todos estos dones los vamos a ver más adelante. Creo que con esto ya estamos listos. Y solo queda una pequeña cosa y nos vamos. ¿Qué es lo más importante al ejercer mi don? Y solo un versículo, ¿eh? Aunque hay muchos, pero déjenme leerlo a mí. Primero a los Corintios 13 para no alargar más esto. Si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante o címbalo retumbante. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y tuviera todo el conocimiento y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y ahí comienza a hablar acerca del amor. Y al final dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el más importante de todos es el amor. Así que eso es lo más importante al ejercer mi don. Recordar que es en amor a mi prójimo y a mi Señor. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Nada por acá. ¿Puedo decir algo? Muy bien. ¿Una Sí, cosita? por supuesto. Katia. Me queda una duda. ¿Qué pasa con esas personas que a lo mejor no son tan cercanas a Dios? O sea, entiendo que igual deben tener un don, y a lo mejor algunos de ellos esté como apagado y otros a lo mejor no tanto. Y eso es que no están tanto. Podrían desarrollar a lo mejor ese don, pero si no son conscientes de él, ¿realmente están desarrollando el don? Es una buena pregunta, ¿eh? Bueno, yo lo dividiría en dos partes. Primero, los dones son dados a la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes los reciben? Son los que pertenecen al cuerpo de Cristo. Pero a veces nosotros hemos tan estructurado y le hemos puesto tanta religión a pertenecer al cuerpo de Cristo que pensamos que tiene que pasar esto, recibirlo, repetir una oración, que tiene que bautizarse, tiene que ser... Pertenecer al cuerpo de Cristo, nosotros pertenecemos solo por la fe. Entonces, si una persona
declara que Jesús es su Señor, esa persona es parte de la iglesia. Somos parte de la iglesia. Y por tanto, esa persona tiene un don del Señor. Tiene un don. Ahora, y aquí viene el punto importante que hablamos, ¿no es cierto? Yo no puedo desarrollar mi don como un solitario. ¿No es cierto? Yo no me puedo ir, y antes se pensaba eso, ¿verdad? En el siglo III y IV, yo no me puedo ir a un monasterio, esconderme de todos, y ahí desarrollar mi don, porque no voy a ejercerlo bien. Yo voy a fluir en mis dones en la comunión de los santos, en la congregación de la iglesia. Entonces, claro que hay un don, pero ese don tiene que avivarse al formar parte de un equipo al servicio del Señor. Ahora, las personas que no pertenecen al cuerpo de Cristo, que no han recibido a Jesús como Señor, hay un don preparado para ellos, por supuesto, pero deben recibir al Señor, o deben aceptar por la fe, ¿no es cierto?, a Jesucristo. Deben tener una intimidad, porque si no, nunca se les va a revelar ese don. Entonces, atendiendo esa consulta, claro, todos nosotros tenemos un don. Todos nosotros tenemos un don. Es un regalo del Padre. Y lo podemos desarrollar. Lo podemos desarrollar, pero idealmente en la comunión de la iglesia. Eso es lo que dice la palabra. Dice siempre, úsese para beneficio del otro. Úsese para beneficio de la iglesia. Excelente pregunta. Yo una vez igual tuve esa inquietud, una vez la habíamos hablado, el tema de los dones, ¿verdad? Pero hemos descubierto, ¿verdad?, que nosotros avivamos el don en la comunión de los santos. Eso yo creo que ya estamos listos y vamos a cerrar esta clase agradeciendo a todos los que se conectaron y deseando que el Señor les bendiga mucho. Edgar, Saray, Katia, José Luis, hermana Pamela, hermano Jairo, por acá, ¿no es cierto?, a todos nosotros que el Señor nos bendiga mucho por haber participado de esta instancia de recibir su enseñanza. Así que vamos a cerrar y voy a pedirle a la hermana Cecilia que lo haga, porque aquí van a poder escucharla todos. Ahí está. Amén. Con los ojos, eterno Padre, gracias por tu amor, por tu amor inefable. Gracias porque eres maravilloso. Gracias porque tú has provisto de manera extraordinaria en mis vidas. Hemos visto el amanecer de día, hemos visto que tu mano ha sido una de mis hermanas. Gracias por esta clase de donde gracias por estos regalos que tú has impartido en nuestras vidas. Ayúdanos a la vida más de tu corazón y a nuestras vidas. Padre, más por sus mejores servidores. Gracias, Señor, por cada uno de nosotros, nuestra iglesia, nuestros pastores, al hermano Samuel, Débora, Pozo, María, y así como los hermanos que están en el encima. Bendice a cada uno de ellos, y a todos también son, y también en el cielo, gracias, Señor, bendícenos y ayúdanos cada día a ser fieles a ti, a ser unos buenos hijos, unos buenos servidores, por tu causa. Señor, que por lo demás lo hacemos con todo el corazón. Y tú conoces nuestros corazones. Gracias, Señor, gracias por tu amor. Gracias por todo. En el dulce nombre tomado por Jesús. Amén. Gracias. Amén. Entonces cerramos la clase. Un abrazo para todos los que están ahí conectados por Zoom. Bendiciones. Con este mismo enlace, ¿verdad? Nos vamos. Estamos trabajando por eso. Sí. Bien, no, pero yo creo que tú con el celular puedes, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ahí lo vemos. Bendiciones. Chao. 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 Chao.